Lo primero que habría que decir es que habría que definir eh, cómo se genera el liderazgo en la realidad eh, organizacional, digamos. Porque la forma de generación de liderazgo en la iglesia es muy distinta a lo que nosotros acostumbramos. Yo tuve algún nivel de jefatura, fui jefe de un pequeño grupo de profesionales, muy exitoso, por cierto. pero pero con eso pude darme cuenta que son liderazgos distintos, que es importante poder definirlos bien. Entonces, por ejemplo, en una empresa, para poder entender, vamos a usar el ejemplo de una empresa común y corriente, digamos. ¿Cómo se va generando? Uno postula a un trabajo. Entonces, tú mandas tu currículum al departamento de personal, allí lo revisan junto con otros currículos más de personas que quieren adoptar al mismo cargo y se produce una reunión donde se define cuál tiene el perfil más adecuado a lo que estamos buscando, lo que más se acerca a la realidad de la empresa, y entonces el jefe de personal con el jefe de recursos financieros, con el gerente, determinan finalmente, después de un descarte, ¿cierto? Van dejando 5, 4, 3, 2, hasta que quedan 2, y después ya esos 2 se reúnen ya con el gerente general, tienen una entrevista, y entonces finalmente de esos 2 se determina uno, y a ese uno le dan una investidura que tiene que ver con el cargo, con el título, con el cargo de la persona. Entonces lo contratan para un cargo determinado, que se llama experto en transporte satelital interestelar. Ya, ese es su cargo. Estoy haciendo broma. Ese es su cargo. Entonces, esa persona tiene autoridad y tiene poder por causa de ese cargo. No porque él tenga virtudes personales o porque sea más bonito, sea más simpático, no, es sencillamente porque reunió ciertos elementos que a la empresa le interesaban, y la empresa decidió remunerarlo con la cantidad de dinero que a ellos les pareció que correspondía al nivel de ese cargo. Entonces, cuando se trata de que ese líder haga uso de autoridad, lo hace en base a ese cargo. Es decir, yo soy el jefe, no sé cuántas veces a ustedes les pasó, pero a mí me pasó muchas veces, que mi jefe se impuso sobre mí por causa de que él era mi jefe, ¿no? Él tenía un cargo superior al mío. Entonces me dijo, yo soy tu jefe y yo mando acá. Se hace lo que yo digo. Listo. No hay nada más que decir. Y así, muchas veces, digamos, pasó eso. No solo eso, sino que, por ejemplo, la generación creativa, digamos, la generación de ideas. Muchas veces tú tuviste ideas geniales, se las compartiste a tu jefe y tu jefe las presentó como de él. Se apropió de tu idea y te dejó a ti pagando, ¿no es cierto? No es muy ético eso, pero es muy común en muchos lugares. Pero solamente basado en el cargo, es decir, lo que le da la autoridad a tu jefe y el poder para ejecutar cualquier disciplina o corrección con respecto a ti, incluso para despedirte, es el cargo, es lo que la empresa le reconoce a él. Más allá de eso, no hay. La iglesia es distinta. En la iglesia, en otra conversación que sobre, por ejemplo, los pastores genuinos, de los pastores no genuinos, que también compartí este tiempo, hablábamos justamente de eso, y la diferencia en la llegada al liderazgo de la iglesia es que hay dos formas, hay dos aspectos. Uno es
que Jesucristo es el que da a algunos el ser ministros. La decisión está en el corazón de Jesús. En el corazón de Cristo está. A este lo voy a transformar en pastor, a este en profeta, a este en evangelista. Evidentemente es Él el que capacita a esas personas para que desarrollen esa identidad. ¿No es cierto? Por supuesto que podemos decir que la capacitación que presta la iglesia o los seminarios, los institutos, digamos, son complementarias, porque lo fundamental es el llamado que Cristo le hace a la persona. O sea, Cristo transforma a esa persona en pastor. Luego de eso, lo podemos capacitar con otra expertise, otras cosas, otros recursos que le van a ser necesarios para desarrollarse ministerialmente. Entonces, el primer elemento, entonces, es que no es por voluntad propia. Yo, por ejemplo, yo quiero postular ese cargo en esa empresa. Me gusta esa empresa, me gusta el rubro, quiero postular eso. Yo decido que quiero postular. Acá no es porque uno quiera, es porque Cristo quiera. Es porque Jesucristo quiere que tú seas. Yo nunca quise ser pastor. Honestamente, cuando era joven, andaba pensando en cualquier otra cosa y a Dios se le ocurrió que yo iba a ser pastor. Y entonces Él me capacitó con recursos de Él, no míos. O sea, yo no tengo ni un brillo, no tengo ninguna gracia como pastor yo, que Dios haya visto para entonces llamarme al ministerio. No, a Él se le ocurrió que yo fuese, así como se le ocurre con otros más, donde la Biblia dice, de lo vil del mundo escogió Dios. Es decir, Dios no tiene una forma como la tiene la empresa para escoger a las personas. No escogió lo mejorcito, sino que escogió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, la generación del liderazgo en la iglesia tiene ese aspecto. Tiene que ver con lo ministerial primero. Pero hay un segundo nivel de liderazgo, porque tenemos que entender que el pastor en la iglesia tiene un liderazgo pastoral, es decir, en todo lo que es pastoral, él es el líder, él es el primero, él es el que la lleva. El profeta, en todo lo que sea profético, en la congregación y en otras congregaciones, porque el ministerio profético es translocal, ¿cierto? Va a otros lugares también, tiene esa proyección. El profeta, cuando habla de lo profético, él es la autoridad, él es el que la lleva, y así sucesivamente, ¿no es cierto? El maestro es el que sabrá más, el que manejará más la palabra, la enseñanza de la palabra, la relación entre un tema, entre otros, la enseñanza sistemática, qué sé yo, todos esos temas, serán de propiedad del maestro. Entonces, tiene que ver con eso. Ahora, el segundo elemento importante acá, no es solo que sea Cristo el que llame, el que dé a algunos tener ese nivel de liderazgo, sino que también dice, según lo que hacía Pablo y Bernabé, o Pablo y Silas después, cuando iban en sus viajes misioneros, es que ellos establecían ancianos en cada localidad. Y ese es un elemento que no tiene que ver con el tema ministerial, tiene que ver con el tema de gobierno. Es decir, el anciano o el apóstol en ese caso, el apóstol, como en este caso el equipo apostólico, que era formado por Pablo apóstol y también Bernabé, que era profeta, iban estableciendo a estos ancianos. Entonces, ¿qué veían ellos? Los requisitos que están para los ancianos, dice requisitos para los obispos, que aparecen ahí, pero no aparecen los requisitos para los ministerios. No hay requisitos ministeriales, solo que la persona sea llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Sea una persona piadosa. Pero eso lo va a evaluar el Señor. En cambio, en este caso, requiere de una evaluación de una persona, que es el apóstol, que va por distintos lugares y donde ve que no hay un gobierno sólido, establece ancianos. Entonces, tenemos dos niveles de liderazgo, un liderazgo ministerial y un liderazgo de gobierno. Hay mucha confusión al respecto de la iglesia en este sentido, porque está todo confundido.
Algunos dicen, es pastor, entonces él es el que la lleva, el que gobierna, el que todo. Yo digo, y aquí voy a correr el riesgo de demanda, pienso que hay pastores que no tienen el don de presidir. El don de presidir se requiere cuando uno gobierna. Entonces, son pastores de tomo y lomo en lo ministerial, pero no están capacitados para gobernar la iglesia. Entonces, habrá algunos ministros que podrán gobernar y otros que no. Esto es debatible. No digo que yo tenga toda la razón, pero esto es debatible. Pero se entiende entonces estos dos primeros elementos. Y el tercer elemento, más clave, es que el liderazgo en la iglesia es por reconocimiento de la iglesia. O sea, la iglesia reconoce estos ministerios, reconoce que la persona está ejerciendo una realidad pastoral, ejerce una función, un rol, tiene una identidad pastoral, tiene olor a oveja, decimos, ¿cierto? Cuando evaluamos a un pastor. Ese otro él es el profeta, es un profeta, tiene una unción profética sobre él. El otro es evangelista, tiene pasión por los perdidos, tiene algo que no lo puede ocultar, le sale solo. Y la iglesia misma empieza a descubrir de manera pública aquellos que tienen estos 5 ministerios, o que van mostrando un perfil al respecto. Esa es la manera en que se genera el liderazgo, esa es la manera en que se gesta el liderazgo, y una vez que las personas son reconocidas públicamente, entonces se reconocen formalmente y oficialmente como ministros, digamos, pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta. Dios permitiera a Dios que en la iglesia hoy hubiera claridad en esto y que muchas personas tuvieran la identidad ministerial que la iglesia requiere en estos 5 puntos.